Hola, buenas tardes. Reciban un cariñoso saludo y un fuerte abrazo, esperando pronto podamos dárnoslo en persona cuando pasen ya esta contingencia y estas condiciones sanitarias. Espero se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos y que continúen con buena salud. El día de hoy quisiera revisar un tema muy conocido y escuchado por todos. Sin embargo, el día de hoy quisiera que lo viéramos desde otra perspectiva, desde un ángulo diferente a lo que tradicionalmente lo hemos visto o lo hemos comentado. Estoy hablando sobre el tema del dar. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy diferente a lo que habíamos vivido tiempo atrás. Sabíamos que teníamos problemas de pobreza extrema y de un número importante de muertes por enfermedades como el cáncer, infartos, accidentes y, por supuesto, muertes violentas. Y de alguna manera habíamos aprendido a vivir con todo esto como humanidad. Sin embargo, la aparición de esta pandemia agregó hasta el día de hoy 4.2 millones de muertes que no estaban esperadas en el mundo. Los gastos en salud han empujado a la pobreza extrema a decenas de millones de personas, aparte de las que ya existían o de las personas que ya estaban en pobreza extrema. El confinamiento mandó 1.500 millones de estudiantes a sus casas y los efectos del COVID-19 en la educación pudieran durar décadas y no solamente afectar las pérdidas y el atraso del aprendizaje a corto plazo, sino también afectar y reducir las oportunidades económicas para esta generación a largo plazo. Esta pandemia ha venido a poner en crisis a un mundo que ya se encontraba en grandes problemas. Y más que nunca, este mundo necesita la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Más que nunca se necesita de la sal y de la luz del mundo. Por esto, el día de hoy, deseo hablar sobre el dar, no desde una perspectiva egoísta o donde podemos obtener un provecho personal de esto, sino desde un ejemplo de nuestro Dios, que es un Dios generoso y desprendido, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Desde este punto de vista, la semana pasada, más bien la antepasada, ya habíamos empezado a hablar sobre los dones y de los regalos que Dios nos da. Y vimos el siguiente versículo, que viene en Gálatas 6:10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y una de las formas que tenemos para hacer el bien a los demás es ayudándolos en sus necesidades. Esta es la mejor manera que tenemos de hacer el bien, ayudar a los demás. Ahora, muchos de ustedes podrán decir, pero ¿cómo podemos ayudar a otros cuando todos tenemos o todos hemos sido afectados por esta pandemia y sus efectos? Y aún nosotros mismos tenemos necesidades. Yo le doy la razón, es verdad, todos hemos sido afectados de alguna o de otra manera, de diferentes maneras. La diferencia es que usted y yo, que somos cristianos y que tenemos a Dios, Él nos cuida de nosotros. Usted y yo tenemos Dios. Tenemos un Dios que cuida de nosotros y suple nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos un Dios que suple nuestras necesidades. Ahora, no somos los primeros cristianos que han vivido en épocas de crisis, ya sea una crisis personal o sea una crisis económica a nivel mundial.
Y la respuesta de cada cristiano a lo largo de estas crisis, en todas las épocas y las eras, siempre ha sido la misma: ayudar en las necesidades de su prójimo. Esto es lo que siempre hemos hecho: ayudar a los demás como podamos. Veamos la actitud de los primeros discípulos de Jesús cuando estuvieron en una situación parecida a la nuestra. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de esto quiero hablar precisamente el día de hoy, de este ejemplo que Pedro y Juan nos dejaron a cada uno de nosotros cuando dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ese hombre creía que necesitaba dinero, pero hay cosas más importantes y necesarias que el dinero. Las personas no necesitan necesariamente dinero para resolver sus problemas. Nuestra cultura moderna todo lo quiere resolver con dinero. Y hay tanto que podemos dar y ayudar sin que tenga que intervenir el dinero. ¿Qué tienes en tu mano para dar? ¿Qué tienes en tu vida para dar? La Biblia dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que dar. Eso dice Proverbios 3, 27 y 28. Me encanta este versículo cuando dice: no digas anda y vuelve, y mañana te daré. ¿Cuántas veces no nos damos el tiempo para ayudar hoy mismo, en este momento, cuando sí tengo algo para dar? Curiosamente, cuando se habla de necesidades o de gente que pide o que se acerca a nosotros con necesidad, nos encontramos en dos extremos nada saludables. Algunos prefieren resolverlo todo con dinero y deshacerse rápido de aquel que se le está acercando necesitado. Y otros son tan tacaños, ¿verdad?, que todo lo quieren resolver con consejos y palabrerías, cuando a veces lo que se necesita es una ayuda de otro tipo. Lo importante es que ninguno de estos dos extremos es saludable. Ninguno de estos dos extremos de resolver las cosas están en el equilibrio. ¿Qué es lo importante cuando alguien tiene necesidad? Lo importante es cuál es la necesidad real de la persona que Dios nos está presentando delante de nosotros. ¿Cuál es la necesidad real de la persona que Dios te está presentando delante de ti? ¿Y cuál es la necesidad que Dios sabe que tú y yo sí podemos ayudar, porque Él ya nos dio antes a ti y a mí para poder ayudar? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes contigo para dar? Porque esto fue lo que dijeron Pedro y Juan: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes contigo para dar? Fe, consuelo, esperanza, amor, afecto, palabras de aliento, tu tiempo. Hay gente que lo que necesita es de tu tiempo, que lo escuches, que lo atiendas.
una oportunidad. ¿Cuánta gente no necesita una oportunidad en esta vida? Una oportunidad para darle trabajo, una oportunidad para disculparse, una oportunidad para tantas cosas que necesitan. El perdón. ¿Tienes perdón para dar? Hay gente que necesita nuestro perdón, que necesita ser perdonado. ¿Tienes palabras de perdón para las personas que se acercan? Una cama, un plato de comida, ropa, cobijo, no sé. ¿Qué tenemos en nuestras manos, a nuestra disposición para darle al necesitado? Mateo 25:37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué tienes en tu mano para dar? La semana pasada decíamos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones, regalos, que pueden ser aptitudes, habilidades, posiciones o privilegios con los cuales podemos ayudar a los demás. Los cristianos hemos sido entrenados en el dar y paradójicamente muchos de nosotros parece que fuimos entrenados en el pedir o en el esperar que otros nos den en vez de nosotros empezarle a dar a los demás de lo que tenemos. Dice la Biblia: en todos os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. También hay otra escritura en 1 Timoteo 6 que dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Estos versículos nos hablan claro del entrenamiento que tenemos para dar, para ser generosos, dadivosos. Miren, el día de hoy quisiera ver 3 pasajes bíblicos que normalmente no son relacionados con el tema del dar. Son, por supuesto, tienen su uso, su instrucción específica, pero encontré en ellos 3 cosas que nos van a servir para ayudarnos a entender por qué debemos ser generosos y dadivosos, o qué habla la Biblia acerca del dar. Conocemos muy bien la parábola del sembrador de Mateo 13. Se los voy a leer así rapidito, nada más voy a hacerles un pequeño resumen, ¿verdad? Porque me voy a enfocar al último, al versículo que quiero ver. Dice Mateo 13 en la parábola del sembrador: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, como usted sabe, dice, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó entre pedregales y parte cayó entre espinos. Eso ya lo conocemos. Pero quiero que leamos este versículo de Mateo 13, el versículo 8 en especial. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuando leemos en la Biblia que se le consideró buena tierra, que fue una siembra exitosa, esto lo determinó el que diera fruto a 60, a 30 y a 100. El que demos fruto nosotros determina que seamos buena tierra, que la siembra haya sido exitosa. El dar fruto, eso manifiesta algo exitoso en la vida de nosotros como cristianos. Quiero que veamos otra parábola que también, como le digo, no es
el propósito de esta parábola, enseñarnos sobre el dar, o no se ha usado, pero es tan importante lo que encontré. Mire, es la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, que se encuentra en Mateo 13, versículo 24 al 26. Vamos a leerlo, dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Quiero recalcar esta última frase. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Note que la cizaña no apareció, no se notó, no se manifestó hasta que el trigo dio su fruto. Mientras el trigo no dé fruto, no aparece la cizaña, se ven casi igual. Mientras el trigo no dé fruto, no lo podemos distinguir de la cizaña. Es el fruto el que nos distingue a usted y a mí, el que demos fruto. Es lo que nos hace diferente, lo que nos distingue. Si no, nos vemos igual que la cizaña. La tercera escritura que quisiera ver no es una parábola, sino es un milagro que Jesús hizo. Cuando Jesús multiplica la comida, está en Mateo 14, 19, y dice así: entonces mandó a la gente, hablando de Jesús, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús siempre les dio a sus discípulos y siempre suplió sus necesidades. Pero también Jesús sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Jesús sigue dándonos a nosotros para que nosotros repartamos a los demás, a la multitud, como leímos en esta escritura. Jesús sigue bendiciéndonos y nos sigue dando a nosotros para que nosotros le demos a la multitud. Ahora, antes de terminar esta reflexión sobre el dar, quisiera hacer una observación importante, quisiera hacer unas acotaciones muy importantes sobre el dar. Nosotros los cristianos damos porque es parte de una nueva naturaleza en nosotros. Es parte de una nueva forma de pensar no egoísta. Es parte de una nueva forma de vida que Dios nos da. Pero de ninguna manera los cristianos damos esperando obtener algo de aquellas personas a las que les damos. No estamos esperando obtener algún beneficio o alguna ganancia personal. Cuando damos, no debemos esperar comprometer a aquellos a los que les dimos. Cuando nosotros damos, no debemos esperar que las personas nos quieran porque les dimos. Cuando damos, no debemos esperar que se queden con nosotros porque les dimos, ¿sí? Es que te he dado tanto que te tienes que quedar conmigo toda tu vida y tienes que quedarte pegadito porque te he dado tanto. Cuando damos, no debemos esperar poder manipular a aquellas personas a los que les dimos. Cuando damos, no debemos esperar ser promovidos, ser distinguidos, ser vistos de una manera especial porque les dimos. Los cristianos damos porque de una manera sobrenatural Dios nos indica, Dios pone en nosotros el querer como el hacer y Él nos dice a quién quiere Él ayudar. Los cristianos damos porque Dios nos da el don de dar. Dios nos pone en nosotros este regalo de querer dar. Los cristianos damos porque Dios
nos exhorta a nosotros a ser generosos como Él es y nos usa en esta generosidad como una extensión de sus manos. Entonces, nosotros debemos esperar que las personas a las que le damos le agradezcan y amen a Dios y no a nosotros por lo que hemos hecho. Y esto, por supuesto, pensar que las personas deben agradecerle a Dios por algo que nosotros les dimos, por haber sido instrumentos en las manos de Dios, esto, por supuesto que es un golpe para nuestro protagonismo y para el exhibicionismo que actualmente reina en las redes sociales de exhibir todo lo bueno que la gente hace, ¿sí? Claro que es un golpe muy fuerte para nuestra carne, pero al final de cuentas, la realidad es que Dios es el que puso en nosotros este querer y la posibilidad de ayudar a los demás. Entonces realmente la gloria debe ser para Dios y lo correcto es que la gente agradezca a Dios y no a nosotros. La Biblia dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. No solamente con las personas que nos caen bien o la gente que consideramos buenos. Dios dice que debemos dar y ayudar a todos aquellos que se paren delante de nosotros o que se crucen en nuestra vida o que Dios traiga a nuestra vida para ser ayudados. Jesús nos exhorta a hacer el bien y no esperar para nosotros nada de ello. Y estoy hablando para nosotros. No debemos obtener o desear obtener un beneficio personal cuando hagamos el bien. Quisiera terminar con estos versículos, esta reflexión de Lucas 6:38, que dice de esta manera: dad y se os dará. Y vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de dinero. Recuerden que hemos hablado de todo lo que tenemos para dar, todas las capacidades, habilidades y posiciones y que tenemos para a los demás. Dice la Biblia, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Bienaventurados somos tú y yo, si no importa que pasen 1000 años, 2000 años, 3000 años o los que tengan que pasar. Si cuando Jesús regresa nos encuentra, nos halla velando, siendo siervos generosos, compasivos con nuestro prójimo, que ayudan a los demás, siendo sal y luz de esta tierra. Bienaventurados seremos si Jesús nos halla sirviendo de esta manera. Muchas gracias por su atención. Espero Dios lo use a usted para sanar los corazones heridos y consolar y ayudar a quienes tienen tanta necesidad que por supuesto yo creo Dios es quien nos traerá delante de usted, nos traerá delante de mí para ser ayudados, para ser usados nosotros como una extensión de su mano, pero también para ayudar a sanar este mundo cada vez más necesitado de gente desinteresada, de gente de unos sentimientos no egoístas, de personas que solo quieren ayudar a que las cosas sean mejor. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.